Me voy a tomar unos minutos especiales para hablar sobre un libro que la verdad me pareció altamente interesante, pero no sé si tanto del libro como para desarrollar este tema que sigue siendo un tema apasionante para hablarlo, para ver, para impulsarlo, para seguir teniendo presente. El libro se llama Sex Time, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes. La autora es una periodista, Luciana Pecker. Hola Luciana, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias Luciana. Vos sabés que leyendo un poco lo que tiene que ver con el libro, pero en realidad también en tu desarrollo periodístico, uno se encuentra con varias cosas y una de las cosas que me llamó a mí la atención es cuando vos planteás de la revolución de la mujer. Yo hasta los 90 pensaba que la revolución que más lograba imponerse como cambio cultural era la revolución homosexual. ¿Por qué? Porque hasta los 80 era una cosa que la sociedad lo tenía, es más, recordarás que se decía que había cura y que lo trataban como una enfermedad. En el 90 se asumió claramente como es y que en realidad comenzó un proceso de transformación. Ahora es el tiempo de la revolución de la mujer. ¿Vos considerás que es el momento o es una cuestión que ya viene la última década y que tiene una evolución dada en todo este tiempo? Mira, primero que si bien puedo ver diferencias en algún sentido, yo creo que, digamos, hablo de la revolución de las mujeres y de las disidencias sexuales, ¿no? O sea, y justamente poderse salir de los marcos que son heteronormativos, ¿no? O sea, no creo que sean segmentos separados, sí que tal vez en algún momento, especialmente en las organizaciones gays, eran básicamente de varones y que a lo mejor hay algunos que cuando consiguieron su derecho a casarse o a tener una vida sexual como ellos querían, tomaron posturas más derechas ciertos sectores o ciertos personajes, pero en la mayoría de los casos la pelea por las identidades sexuales, identidades de género, por el matrimonio igualitario, etcétera, van de la mano, ¿no? De la revolución de las mujeres. Y sí, por supuesto, no considero que sea una evolución, sino una revolución, un cambio radical que además tiene un epicentro en la Argentina, que además cuestiona, no solamente pide la igualdad de derechos, sino que cuestiona la raíz de las desigualdades. Sí, el camino, la tendencia a la igualdad quizás sea el camino ideal que hay que transitarlo sí o sí para llegar a esa igualdad, esa igualdad como punto ideal, ¿no? ¿Cuáles son los mayores obstáculos que encuentran hoy? ¿Son los mismos que 5 o 10 años atrás? No son los mismos porque la llegada de las mujeres al poder y además básicamente la masividad del feminismo a partir de Ni Una Menos especialmente, ¿no? Donde se produce una antes y un después en la Argentina, y es muy importante entender que también en el mundo, ¿no? Hay algo que se llama la liberación de la palabra, que tiene como nombre el Me Too, que lo podemos ver hoy en un montón de series, y otros movimientos en España, en Francia, en Europa, bueno, por supuesto en Estados Unidos, tienen en realidad el epicentro en la Argentina como movimiento mundial. Eso por un lado genera muchísimos avances y una masividad increíble, pero también genera reacciones machistas con mayor virulencia, ¿no? Porque lo que hay es una reacción violenta, una reacción de venganza hacia las mujeres que toman el poder. Entonces hay muchísimos obstáculos. Muchos de esos obstáculos son nuevos, no son iguales a los de antes, ¿no? Yo creo que el gran obstáculo es el crecimiento organizado de sectores de derecha, ultraconservadores, que no tienen que ver con la religión en el sentido de con la fe o con las creencias, pero que sí se organizan a través de determinadas religiones para obstaculizar el derecho a las mujeres, ¿no? Por sobre todas las cosas, impedir el derecho al aborto legal, pero además sí generar grandes situaciones de violencia contra las mujeres que quieren seguir avanzando. ¿El aborto es la próxima valla a superar por parte de los derechos de las mujeres? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, la pandemia impidió que este año se trate, por lo menos hasta ahora, no sabemos todavía lo que va a pasar. Es un año, digamos, donde no se pueden hacer previsiones, es muy imprevisto, donde todavía estamos en una pandemia muy grave que afecta centralmente a la Argentina, todavía con una cantidad de infecciones y de muertos muy alta, con la que no podemos hacer previsiones, pero sin lugar a dudas, no hay ningún sentido lógico del lugar que ocupa la Argentina en el avance de las mujeres con el impedimento del acceso al aborto legal. Esto en cualquier país del mundo, las periodistas, las políticas, cómo la Argentina no lo tiene.
Bueno, es una obsesión de los sectores antiderechos por controlar el cuerpo de las mujeres, que justamente en esta pandemia se demuestra que no tiene que ver con el sentido de la vida, porque quienes más justamente defendemos el derecho al aborto legal, lo hacemos por la vida, como una forma de que las mujeres y los cuerpos gestantes puedan decidir por su vida, de que no haya mortalidad materna, de que no haya clandestinidad, pero con un claro apego a la vida. Los sectores que se decían que defendían a las dos vidas, en este contexto, están defendiendo que se termine la cuarentena o todas las medidas no farmacológicas, como se llaman en el mundo, de distanciamiento, de aislamiento social, según, por supuesto, las fases y los lugares de cada lugar del país, ¿no? Pero de hecho el ejemplo brasileño, en donde hay ya más de 116.000 muertos, hay 276 embarazadas y puérperas muertas por COVID-19, y donde los sectores antiderechos no han hecho nada por evitar o pedir. Jair Bolsonaro ayer, que ya se contagió de coronavirus, más allá de que sea o no contagioso, el ejemplo que da es ir a una manifestación pública sin ni siquiera tapabocas y decir que no lo va a usar. O sea, no quiere generar la mínima acción para evitar muertes y se llaman provida. Yo creo que realmente lo que hay que realmente quitar de ahora en más es la posibilidad de que quienes son responsables de no haber evitado muertes puedan seguir usando la palabra vida de una manera totalmente incoherente. Cuando uno se mete en Sex Time, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes, ¿es exclusivamente un libro para mujeres? No, para nada, ¿no? Yo creo que justamente lo que están reclamando las mujeres, y ahora más que nunca, es que los varones lean no solamente este libro, pero por supuesto que sí lo pueden leer, que lean Sextame, que lean Putita Golosa, que lean La Revolución de las Hijas, que escuchen, que lean las notas que escribimos, que lean a Tamara Tenenbaum, a María del Mar Ramón, que lean a muchísimas mujeres que venimos escribiendo. Lo primero es que me parece que queda desfasado un varón que no sabe lo que pasa, y segundo, cuando dicen, bueno, ¿qué pueden hacer los varones? Yo creo que lo principal es escuchar, ¿no? Y parte de la escucha, por supuesto, es la lectura. Ponerse en el lugar, por un lado, de interiorizarse sobre lo que se está discutiendo, sobre amor, sobre sexo, es fundamental, y poder también leer a autoras mujeres yo creo que es básico para que los varones puedan también en sus propias relaciones personales poder escuchar y leer lo que le está diciendo quien es su compañera, su novia, su amante o su esposa. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Bueno, hay muchas diferencias, por supuesto no son homogéneas, ¿no? Hay crecimientos también de sectores de ultraderecha o neofascistas entre los jóvenes, y eso no lo puedo negar, pero claramente los veo mucho mejores, ¿no? Soy muchísimo más optimista en relación a los jóvenes que en relación a los adultos, especialmente hablando sobre varones. Con las jóvenes directamente tengo una adoración y creo que la potencia de las chicas más jóvenes es realmente lo más esperanzador que nos ha pasado. Sí. Vos sabés que yo en eso, lo que vos decís, yo difiero en esto. Somos más o menos de la misma generación, vos y yo, y cuando nosotros transitábamos la edad de la adolescencia o el comienzo, prácticamente no era un tema que se discutía y que estaba en la agenda pública en aquel momento, como lo está ahora. De hecho, no había muchas entrevistas de esta naturaleza ni libros de esta naturaleza. Es como que yo entiendo que la evolución se da a partir de la discusión y del diálogo y poder plantear toda esta clase de cosas. Sí, el problema es que, por ejemplo, en mi caso, que tengo 46 años, para centrarnos, ¿no?, como con literalidad sobre los hechos, por ejemplo, yo escribo sobre estos temas en las 12 de Página 12, que es un suplemento pionero desde hace muchos años. O sea, no es que no escribíamos, sino que no nos leían, ¿no? Claro. Y de hecho me ha pasado, ¿no?, con compañeros y compares que a lo mejor, cuando empieza a pasar el tema, en el 2015... o con la discusión sobre el aborto legal, que hubo mucha discusión en 2018, dice, bueno, vamos a tener que pensar el poder feminizado. Bueno, eso es lo que escribimos durante 20 años, ¿no? A mí no me hubiera ocurrido no leer nunca lo que escribían sobre política mis compañeros varones, pero jamás a mis compañeros varones se les ocurrió leerme a mí o a cualquiera de nosotras. No es cierto que los temas ahora ocupan más espacio público, pero no es cierto que no estábamos. Y lo que también es cierto es que aun cuando ahora hay más libros, cuesta muchísimo que los varones lo lean, que se acerquen, y creo que eso forma parte de una resistencia que no es solo sexual, sino también intelectual.
En realidad era como valorado como una cuestión menor, no valorado precisamente, mirado como una cuestión menor. Por parte de ¿En los, qué sentido? no, por los hombres te digo. Cuando vos decís, yo escribía y no me leían, era porque en realidad no le daban la verdadera trascendencia que tenía, que es el valor de la mujer. No, por supuesto, no le daban y no se le da ahora, ¿no? Algo muy muy grave que sigue pasando y por eso con situaciones de retroceso. Te voy a poner un dato que salió esta semana con los 100 años de la radio, justamente sobre este medio, ¿no? Nos quemaron por brujas, hizo un monitoreo sobre cuántas mujeres había conduciendo programas de radio hace 3 años y cuántas hay ahora. Digamos, la verdad es que obviamente la naturaleza, si hablamos de revolución o de evolución, sería que este número ascienda y que justamente estemos más cerca de la igualdad. Por otra parte, sin lugar a dudas, la demanda de la opinión pública es que estos temas se cubran más. Sin embargo, había un 30% hace 3 años y hay un 22% ahora. O sea, las voces de las mujeres son cada vez menos y mucho más en lugares jerarquizados, ¿no? Y la voz de los varones, en cambio, sube y se monopoliza. Entonces, no hay una situación que apesa, y esto es realmente lo que está pidiendo la sociedad, no, es lo que están pidiendo las jóvenes, no, es lo que da más rating, lo que vende más, lo que genera que se lean más notas, no, pero hay una resistencia machista que va más allá, incluso digamos del capitalismo o de lo que puede servir o de lo que da rating, ¿no? Es una resistencia que incluso genera involuciones, ¿no? Y esto ha pasado con muchísimas periodistas, columnistas, que en vez de ser jerarquizadas en sus medios son cada vez más cascoteadas. Sí. Comparto plenamente ese tipo de análisis y decir también que acá en Corrientes hoy por hoy tenemos una discusión sobre el tema de la paridad de género en las listas legislativas, y una de las cosas que a mí me llama la atención y siempre me choca decir, es como que a la mujer se le pide más mérito para llegar que al hombre, porque al hombre no se le cuestiona el hecho de decir cuáles son sus capacidades para acceder a un cargo público. En cambio, a la mujer sí se le pide un currículum, se le pide experticia en absolutamente todo, en cuanto al hombre no se le pide absolutamente nada, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Eso siempre hay un disvalor, pero además no solo se le pide, sino que se le cuestiona todo, ¿no? Si fuera, hay una frase que me parece muy interesante de Galadías Langou, que es, bueno, una experta del CIPEC, que es que si fuera por meritocracia, si fuera por los méritos, las mujeres ocuparían el 60% de los cargos. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy están mucho más formadas en la Argentina, son el 60% de las estudiantes universitarias y tienen mayor formación, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar es que las chicas jóvenes, las mujeres jóvenes son el 60% de las estudiantes de comunicación. Sin embargo, quedan el 22% recién como conductoras, ¿no? Entonces, se les pide más, pero aún cuando las mujeres tienen más capacidades, ¿no? Como se pueden medir hoy, sin embargo, son también más obstaculizadas. Te doy un dato también de aquí de Corrientes para ayudarte en todo tu análisis. En Corrientes, dentro del Poder Judicial, existen el parámetro del concurso, los concursos para ingresar para ser magistrados. Los magistrados en Corrientes, entre el 60 y el 70% son mujeres, obviamente fruto de los concursos. El Superior Tribunal de Justicia, que entra solamente a propuesta del gobernador, son todos hombres, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. O sea que cuando se concursa, la mujer aquí en Corrientes, por lo menos en el ámbito del Poder Judicial, tiene mayor preeminencia. Cuando no se concursa y es puesta solamente o propuesto por un hombre casualmente, es hombre. Bueno, me parece que es un ejemplo muy claro del machismo, por supuesto de un machismo que tantas y tantas mujeres correntinas me han contado. Es una provincia con muchos casos emblemáticos de violencia, con una hermosa potencialidad para una provincia tan bella, tan potente, ese litoral tan hermoso, con esa geografía tan bella, para poder hacer una revisión y para realmente bajar sus niveles de machismo, ¿no? Digamos, las realidades son diversas. Corrientes es una provincia donde el movimiento feminista pide revisiones fuertes, por supuesto que conozco, que hemos ido. Bueno, hay feministas históricas a las que les tengo mucho cariño y con las que hemos contado muchísimos casos, como, bueno, Carolina González, y muchas otras, y donde realmente sí, los relatos no es que no existen mujeres feministas, sino que sufren una opresión especial, ¿no? Como esta
de otras que vos hacías, y también aprovecho para mandar un beso muy grande a las biólogas y los biólogos que trabajan en la estación San Cayetano, que sufrió incendios hace solo una semana, y en ese marco también, ¿no? Yo creo que cuidar la biodiversidad en la naturaleza y en la sociedad es esencial para, después de este año tan duro en una pandemia, ir hacia una sociedad mejor y no hacia una sociedad más depredadora. También esta clase de entrevistas sirven y mucho para construir el mensaje y construir también lo que tiene que ver con la nueva sociedad. Por eso te agradecemos mucho estos minutos, Luciana. Muchísimas gracias a ustedes y un beso muy grande. Igualmente, gracias. Luciana Pecker en contacto con nosotros.